vamos a hablar la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 6. Tengan la bondad, mis hermanos. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Vamos a meditar en la maravillosa palabra de Dios. Quiero agradecer a mi hermano Danilo durante este tiempo que he estado en viajes. Ha podido estar colaborándonos, ayudándonos. Gracias por su asistencia. Él es mi asistente durante este tiempo y para mí ha sido una bendición y anhelo que para ustedes también. Sí, para ustedes también. Mi hermano con mucho aprecio y cariño sirve a la iglesia del Señor. Gracias a él y a su esposa. Hebreos capítulo 11, verso 6. El tema de hoy, ¿qué significa tener fe? Y para eso tomamos un verso muy conocido que ya lo están diciendo por allí hasta de memoria. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Se los voy a leer en una versión llamada Nueva Versión Internacional. Escúchenlo, dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y hay una versión muy asociada a la Biblia católica que dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas personas parecieran tener tanta fe? Uno dice: wow, hágalo usted que usted tiene fe. Uno dice. Y otros pareciera tener una fe como tan débil, como que se apaga por momentos, y pareciera que otros no la tienen. ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios hace acepción de personas, que a uno les da fe y a otro no les da fe? ¿Habrá una medida de fe? ¿Será que hay una medida de fe en el momento en que Dios repartió? Bueno, que el Señor nos hable a través de su palabra y podamos despejar algunas incógnitas con respecto a la fe. Oremos al Señor. Bendito Dios, te quiero dar las gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia permanece para siempre. Te doy gracias, Señor, porque al estar delante de ti está nuestro corazón anhelante de tu palabra, deseoso de escuchar tu voz. Háblanos, por favor. Háblanos esta preciosa mañana. Que tu iglesia experimente el gozo de tu palabra y que esa palabra cumpla el objetivo en nuestras vidas. Esa palabra cumpla, Señor, el propósito en nuestro ser. Te lo pido en tu nombre maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga gloria a Dios. Tenga la bondad de tomar sus asientos. Quiero saludar a Germán Espín, María Rojas, Melanie Ayala, Nicolás Ayala, Dylan Ayala, Segundo Lima, Diego Coyahuaso, Jenny Cuello, Lady Buitrago. Un abrazo a ustedes, bienvenido, qué gusto tenerles aquí con nosotros. Nos alegra cuando tenemos visitas y para nosotros es de gran gozo saber que ellos también puedan oír la palabra de Dios. En un pequeño pueblo que sufrían una gran sequía, va a decir Ecuador, no, es otro pueblo, que sufría una gran sequía. Los agricultores estaban desesperados porque sus cultivos estaban a bordo de morir. La comunidad decidió reunirse en la iglesia para orar y pedirle a Dios que enviara lluvia. El pastor convocó a todos y llegaron. ¿Sí? Él les dijo: vamos a orar, pero vamos a orar con fe, creyendo que Dios enviará la lluvia que necesitamos. El tal día los convoco y vengan, oramos.
la verdad que llegaron todos. El templo se llenó de personas porque ese día iban a orar, porque Dios mandara lluvia. Pero solo un niño llegó llevando paraguas. Solo uno llegó al culto llevando paraguas. ¿Qué creen que pasaba con ese niño? Todos llegaron sin paraguas a orar. Si ven que la fe es más que solo creer, es una acción. Un niño llegó, todos se burlaron del niño. Tremendo sol. Bueno, algunos dirían hasta por el sol. Se sonrieron, algunos no sé, pero lo miraron y como que se miraron y está loco el niño. Alguien sí le dijo, ¿por qué trajiste paraguas si no hay ni siquiera una nube en el cielo? Estaba tan despejado. El niño respondió con simplicidad como lo hacen todos los niños. Si vamos a pedir por lluvia, pues yo tengo que estar preparado. Esa noche, mientras oraban, llovió. Y llovió con tanta fuerza que ahora todos querían que el niño le prestara el paraguas. Este relato nos enseña que la fe verdadera no solo pide, sino que actúa. Actúa con certeza de que Dios responderá. La pregunta es, ¿oramos con fe? ¿Oramos con esa fe que pueda reflejarse en nuestras acciones? ¿Estamos llevando nuestras paraguas mientras oramos? Es indiscutible afirmar que en demasiadas ocasiones hemos escuchado predicar sobre la fe. Este no es un tema nuevo el que yo les voy a dar el día de hoy. Sabemos sobre ellas, sentimos y confesamos muchas veces tener fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es en esta virtud, la fe, con el amor. La fe y el amor es pilar fundamental de nuestra confesión como cristiano. Dice en la Biblia que nuestro caminar no es por vista, sino ¿por qué? Por fe. Por fe. Entonces la fe es la base de nuestros pensamientos, es la base de nuestros sentimientos, es la base de nuestras acciones. Y en este sentido, saber con detalle las características de la fe se constituye en algo tan sustancial, mi hermano, para nuestro conocimiento como cristiano. Así que el mensaje que esta mañana quiero compartir, hasta donde el tiempo nos permita, busca ahondar un poco en las múltiples facetas de la fe, de su alcance, de su impacto en la vida de aquellos que decimos ser seguidores de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa fe? Permítame primero decirle lo que no es fe, porque confundimos la fe. A veces se confunde la fe con la superstición. ¿Qué no es fe? Pues fe no es pensamiento positivo. ¿Han escuchado del pensamiento positivo? Levántate cada mañana y declara 3 veces: creo que me irá bien. Creo que me irá bien. Que todo hoy día me voy a comer el mundo. El pensamiento positivo es una actitud mental y emocional. Se enfoca en aspectos constructivos y esperanzadores en muchos de los casos e implica mirar los desafíos como oportunidades. Nada me detendrá. Espérame, mundo, que allá voy. Fe no es un pensamiento positivo, aunque debemos ser positivos al pensar. Fe no es un sentir. No es un sentir, yo siento que lo puedo hacer. No es un sentimiento. Un sentir es una sensación, es una percepción, es una emoción interna. ¿Sí?
puede estar relacionada con emociones como alegría, tristeza, miedo, amor. Pero la fe no es un sentir. La fe no es una, ¿ha escuchado esta palabra? Corazonada. Dice alguien, yo siento un pálpito. ¿Sí? Bueno, las damas siempre tienen pero eso es propio de las damas. ¿Sí? Ellas tienen el sexto sentido. No falla, dicen algunas. Esta no falla. Pero las damas también puede ser que no falle. ¿Sí? Fe no es una corazonada. ¿Sí? Una corazonada es una intuición. O más que una intuición, un presentimiento que surge de manera espontánea, sin el análisis lógico incluso. Es como una sensación interna de una voz que le dice algo, ¿sí? De algo va a suceder. Como el hermano que dice, hoy le vamos a ganar a Colombia. ¿Sí? Y dice, es que tuve fe. No. ¿Sí? Es que tuve fe. No, pues, no, eso no es fe. Muchas veces las corazonadas están vinculadas con emociones, con experiencias. Pero ¿qué es fe entonces, pastor? Fe es recibir una palabra de Dios y actuar de acuerdo a esa palabra que Dios te da. Los antiguos escritores nos decían que la fe se compone de 3 elementos. Primero, conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo nunca he escuchado nada acerca de algo en toda mi vida y no lo conozco, no puedo creerlo. Segundo, dicen que decían los antiguos, que es un asentimiento, conocimiento, asentimiento, o afirmar lo que he aprendido, lo que me han informado, lo que me han dado a conocer. Ahora quedo convencido de esa verdad. Y el corazón responde asintiendo a Cristo para remediar ese mal o para disponer nuestro corazón. Entonces, de esa manera que conocimiento y asentimiento. Y una tercera, confianza. Es decir, apropiarse del conocimiento, al cual le damos asentimiento, lo admitimos como cierto, lo hacemos nuestro al confiar en esa palabra. Por eso que la fe no solo despierta la mente a la verdad del evangelio y tampoco se detiene al despertar en el corazón un deseo por Cristo, sino que también afecta nuestra voluntad. La fe hace que reaccionemos, que actuemos, que obedezcamos. Sin embargo, hay algunas personas que tienen una fe que es como indescriptible. Y me hace pensar en la fe de un minero. En una mina de carbón había un señor trabajando, obviamente un minero. Y cuando le preguntaron a él en qué creía, él respondió, yo creo en lo que cree la iglesia. Dijo, me parece bien. ¿Y qué cree la iglesia? Y aquel hombre respondió, bueno, la iglesia cree lo que yo creo. Pues entonces te ruego que me digas qué creen tú y la iglesia. Y él dijo, pues ambos creemos lo mismo. Vivimos en tiempos de desorientación y hasta de confusión, donde muchas cosas han perdido su significado original. Incluso la Biblia dice que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Donde hoy ser cristiano para el mundo significa ser intolerante. ¿Sí? Intolerante. Dicen por ahí algunas agrupaciones que andan haciendo cuantas cosas y alardes y todo eso. Nos llaman intolerantes. Nos tratan hasta de homofóbicos y de cuantas otras cosas. Porque la inmoralidad e inclinación sexual para muchos es simplemente un estilo de vida alternativo. Ya el casarse es pues cosa del pasado. ¿Quién te está loco? ¿En qué era vives?
Decía un señor, estamos en pleno siglo XXI. Esta mentalidad, para desgracia del cristianismo, se ha introducido en el área espiritual. Y ya los cristianos no definimos la palabra fe bíblicamente, sino que aceptamos la teología moderna que dice que tener fe es simplemente creer. Creer. Hoy les invito a que examinemos el tema de la fe, ya que la fe es el corazón no de una religión, sino de nuestra relación con Dios. La fe determina el por qué llegar a ser cristiano y vivir como cristiano. Entonces, pastor, ¿qué significa tener fe? Muchas personas asumen que tener fe significa creer y que el creer quiere decir tener fe. La fe y el creer sin duda se relacionan, van de la mano una con otra. Nadie que no cree tiene fe. Se necesita creer para tener fe. Mas sin embargo, el simple hecho que creamos en algo no quiere decir que tengamos una fe verdadera en aquello que hemos creído. Por lo menos no es así, según lo dice la Biblia. Pues, ¿qué dice la Biblia? Escuche usted. Usted puede recibir una palabra de Dios y creer a esa palabra. Eso es creer, pero cuando usted actúa de acuerdo a esa palabra, eso es fe. O sea que entonces fe es creer. Alguien dijo así, es creer pero con piernas. O sea, es creer y actuar. Porque si no actúas, entonces no hay fe. Hoy es el día, estimada iglesia. Hoy es un buen día en que nosotros podamos poner los pies a nuestra fe. ¿Sobre qué? Sobre las promesas de Dios. Y que cuando Dios te diga algo, tú digas, esa promesa es mía. Y vaya por ello, muévase en la dirección que Dios le dice. Centre su atención en conseguir que la palabra de Dios se haga realidad en usted. De esa forma, entonces, comenzaremos a ejercitar nuestra fe. Por eso que la fe es más que creer. Para una explicación, para una mejor explicación a este concepto, si un hombre moribundo de hambre va a un restaurante creyendo que la comida le salvará la vida, no es suficiente con ese creer. Si solo cree que la comida le salvará la vida, no es suficiente. ¿Qué tiene que hacer este hombre? Comer. Comer. O sea que entonces la fe es más allá de un simple hecho de creer, es unirlo a una acción. El creer que las llaves de mi automóvil pondrán en marcha mi vehículo es necesario, es importante, pero sin embargo, eso no es todo. La verdadera fe, iglesia, se ejecuta. La verdadera fe tiene acción. Yo necesito tomar la llave, colocarla en el arranque del automóvil para que luego ese automóvil pueda ponerse en marcha. Dice la Biblia, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sé que no solo creer, porque también los demonios lo hacen. Esto va más allá de creer. La fe va de la mano con la acción. Por eso que en Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Este es uno de los mejores versículos de la Biblia para explicar la fe en términos prácticos. ¿Por qué, mi hermano? Porque si tú deseas agradar a Dios, es esencial que tú creas que Él existe. Y ahora la recompensa no viene solo por creer que Él existe, sino que va más allá de creer. Es a los que le buscan. Y esa es la acción. Por eso que es maravilloso creer en Dios.
Es más, hermano, muchos lo creen y eso es un buen punto de partida y un buen fundamento. Mas, sin embargo, recordemos que Dios recompensa a los que le buscan, no solo a los que creen solamente, sino a aquel que se levanta y ejecuta la acción, ejecuta la palabra. Aquel que a pesar de la adversidad avanza en búsqueda de ese Dios maravilloso. ¿Qué es fe? Es confiar plenamente en algo o en alguien, en particular bíblicamente hablando, es confiar plenamente en Dios. Aun cuando no veamos o entendamos completamente lo que está ocurriendo. Aún, hermanos, aún en medio de no entender. Por eso que yo siempre digo que hay algunas personas que pueden creer y a pesar de creer no tener fe. Porque la fe es una decisión, es una acción, va más allá de creer. De creer es vivir con una certeza de que Dios es fiel, que su palabra es verdad, que sus promesas son para nosotros, que Él tiene el control absoluto de todo. Y aunque las circunstancias sean inciertas o desafiantes, si Él me lo prometió, se llevará a cabo e iré en busca de aquello que Él me lo prometió. ¿Por qué? Porque fiel es el que me lo prometió. Gloria a Dios. Dele la gloria al Señor Jesús. Por eso la fe es la sustancia de nuestra confianza en Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas, incluso sin verlas. Eso significa que la fe es certeza, una confianza sólida, no una mera suposición. Es saber que Dios cumplirá su propósito. La fe no depende de lo que veo, no depende de lo visible. ¿Sí? La fe no depende de lo visible. La fe no depende de la razón. Hay gente que quiere tener una explicación para algo, quiere razonarlo. Si lo razonas, ya no es fe. La fe se desconecta de la razón muchas veces. La fe no depende de lo visible. Aunque no vemos resultados inmediatos, confiamos que Dios está obrando. Dios le dijo a Abraham: deja tu familia, deja tu parentela, deja tu tierra y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y dice que él se fue sin saber a dónde iba, pero confió en que fiel era el que se lo prometió, y allá donde él le prometió llegó. Gloria a Dios. Fe es acción. El Señor está caminando sobre las aguas y está Pedro y le dice: ¿permites que yo lo haga? Y el Señor le dice: claro que sí. ¿Y qué hizo Pedro? Creyó. Pero no solo creyó, no solo dijo: sí, yo sí creo, Señor, ¿sí? Yo sí creo. Sino que se bajó de la embarcación y empezó a caminar. En el momento en que dudó fue cuando se comenzó a hundir. Pero mire lo que es el paso inicial, la confianza. De tal manera que, hermanos, la fe va precedida, el creer va precedido de una acción para que pueda llamarse fe. Hay una cantidad en la clasificación de la fe, pues se clasifica de muchas maneras. Según su origen, hay una fe natural y una fe sobrenatural. ¿Cuál es la fe natural? Es la que usamos en todo momento, ¿verdad? Es la que usted usa en todo momento. Cuando recibimos una información, creemos en esa información. ¿Sí? Me llega una información del banco y dice todas las personas que tienen que poner este código y etcétera, etcétera. Y yo hago como dice ahí. Yo creo allí.
Es la confianza humana básica que depositamos en algo, en alguien. ¿Sí? Voy a sentarme en esa silla, creo que me soporta, decimos. Y me siento. Y a veces no me soporta. Entonces, la fe natural es la cosa de las que yo naturalmente creo. La fe natural no tiene un comportamiento espiritual. ¿Sí? Creo que el sol saldrá mañana y a veces hay cosas tan lógicas. Creer que al final de la jornada se te va a pagar el valor de tu trabajo. Alguien necesita dinero para ir al avivamiento juvenil y dice: esta semana voy a trabajar para que me pague. Y habla con alguien y dice: Señor, ¿cuánto me paga para trabajar toda la semana? Bueno, te pago, no sé, $120. ¿Te vale? Listo. ¿Y cuánto me da? No, yo te pago al final. Bueno, ¿qué hizo ese hombre? Creyó que al final, ¿quién le garantiza que le va a pagar? ¿Quién le garantiza que termine la semana y el jefe le dice: hoy día sí es que no tengo dinero, ven el lunes, y el lunes ya pasó la fiesta? Pero sin embargo creyó. Aunque usamos la fe en muchas áreas de la vida inconscientemente, ya es distinto, hermanos, cuando se trata de creerle a Dios. A veces más fácil se le cree al jefe que a Dios. Y el jefe a veces le falla. Y Dios nunca falla. Cuando hablamos de poner plenamente nuestra fe en Dios, se nos dificulta. Por eso que ya ese es otro nivel. Habla de una fe sobrenatural. Es la fe que proviene de Dios. Se basa en la confianza. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, nos inspira confianza. Dice el Salmo 4, me encanta el Salmo 4 que dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Está hablando con Dios, está orándole a Dios. Y dice: hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Viene el Señor: amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestras camas y callad. En otras palabras, espera. Porque a veces nosotros solo hablamos y hablamos y hablamos. A veces hay que bájele, hay que callar. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces mire que la confianza es uno de los aspectos más difíciles de llevar a cabo en la fe. Sin embargo, es tan primordial el saber que el Todopoderoso, nuestro Dios, su Dios, mi Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, todo lo tiene bajo control. En cualquier situación que nos encontremos o que lleguemos a enfrentar, Él todo lo tiene bajo control y que escuchará. Solo hay que esperar y confiar. Luego vienen otros niveles que en algún momento los vamos a hablar. Según el nivel de intensidad, hay fe débil, fe madura, fe extraordinariamente grande. Según las manifestaciones, hay fe salvadora, hay fe activa, fe milagrosa. Según el contexto espiritual, tenemos la fe como don espiritual, como fruto del Espíritu. Según nuestro estado ante Dios está la fe viva, la fe muerta, etcétera. Y ya tendremos tiempo de poder analizarlas. No podemos olvidar, hermanos, que nuestra labor es la de confiar en el Señor con todo nuestro corazón y reconocerlo en todo lo que emprendamos. Otra vez quiero recapitular: la fe es más que una creencia. Ella está compuesta de aspectos como creer, pero también como la acción, obediencia, confianza. Eso es fe. Pastor, ¿y cómo puedo obtener fe? Bueno, la Biblia dice y habla acerca del hombre sabio y el hombre necio.
Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Sé que la fe viene. Cualquiera que me oye estas palabras y las, ¿qué es eso? Una acción, recuerde, creer, pero eso va de la mano de una acción para que se llame fe. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Descendió la lluvia, bueno, usted conoce la cita bíblica, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra la casa. ¿Y qué pasó con la casa? No se cayó. ¿Por qué no se cayó? Porque este hombre obedeció, creyó, la hizo en el lugar donde Dios le dijo que la haga. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Este hombre insensato no hizo lo que el Señor le dijo. Entonces, cuando vinieron los vientos, ¿qué pasó con la casa? Se cayó y fue grande su ruina. En este pasaje bíblico existe un fundamento, hermano, un principio fundamental de cómo obtener fe. Y miren las características del hombre sabio. Es un oyente, que luego es una persona que cree, que pone la confianza en aquel que le habló y que puso por práctica lo que oyó, creyó y confió. Al hacer esto, este hombre puede edificar algo sólido, capaz de no caerse ante la adversidad. Pero hay otro, el insensato. ¿Qué características tiene este? Es un oyente también, pero no creyó. No hubo confianza porque no hubo acción. No puso en práctica lo que oyó ni lo que creyó. Si en algún momento dado dijo: sí, está bien, sí, yo creo que sobre una roca está bien, pero no lo hizo. Y al no llevar a cabo la acción, llevó a este hombre a una gran ruina. ¿Qué nos dice todo esto? La falta de acción, el no poner en práctica lo que escucho, es lo que convierte a este hombre en un hombre necio e insensato. Y todo lo que uno lo hace con insensatez, el resultado a la falta de esa acción es la ruina. Es por eso que en el Hebreos capítulo 11:6 dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Para responder a la palabra ¿cómo puedo obtener fe?, tenemos que ser como el hombre sabio y poner la palabra de Dios en acción. Porque de esa manera se cultiva la fe. ¿Cómo se cultiva? A través de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por meditar la palabra. Es la que fortalece cada día. Por la oración, hablar con Dios, relacionarnos con Él, hacer su voluntad. Por la experiencia, cuando vemos cómo Dios ha obrado en el pasado, nuestra fe crece para el presente y para el futuro. Y estaba analizando esto, hermanos, de la fe, de creer, y escarbando un poquito más entendí que la fe no siempre es ausencia de duda, sino decidir confiar en Dios a pesar de las preguntas. No siempre es ausencia. No, es que no tienes que dudar. A veces sí dudamos. Pero a pesar de que no tenemos claro, es decirle: Señor, la verdad que yo no lo sé, yo no lo entiendo, pero voy a creer en ti. Pedro está ofuscado, frustrado, toda la noche ha trabajado, están recogiendo las redes y el Señor en la orilla le dice: Pedro, boga más adentro. Pero ¿a quién le dicen? A Pedro. Pedro es diestro en el mar. Y le dice: Señor, perdóname, pero toda la noche lo hemos intentado. Pero ¿qué dice Pedro luego? Pero en tu palabra
¿Sí me explico? Pedro en ese momento decía, no, pero es que si no hay, yo he estado toda la noche. Ah, pero en tu palabra. O sea que muchas veces, hermanos, la ausencia de duda no siempre es fe, sino decidir confiar en Dios a pesar de las dudas. Es un estilo de vida que nos invita a caminar con Él, seguro de que Él no nos abandonará. La adversidad está frente a mí, la situación es adversa, la ciencia dijo que no se puede, por acá los médicos dijeron que no, mis familiares dicen mejor despídete y todo está todo es adverso. El razonamiento me dice que no es posible, no es lógico, pero Dios me da una palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues yo le creo a esa palabra. Eso es tener fe. Dele gloria a Dios. Ahora pongamos esta fe en perspectiva. La fe en todos los aspectos que hemos hablado encierra creencia, acción, obediencia, confianza. Creencia, acción, obediencia, confianza. La conexión entre estas diferentes características de la fe es esencial para la vida del creyente. La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este pasaje es para todo aquel que anhela una relación personal con Dios. Y es imperativo que tu fe esté completamente puesta en Él. Ahora, es esencial que el cristiano ejerza todos los aspectos de la fe. ¿Para qué? Para tener una relación sólida con el Señor. Hebreos 3:12 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse de Dios. Más bien, mientras dure ese hoy, anímese. Acción. Acción. Unos con otros, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Estoy hablando leyendo la Nueva Versión Internacional. 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza. Mire que en este versículo habla de creer, de animarse a acción, y habla de confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Y termina diciendo: a quien Dios juró, el verso 18, que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Es una pregunta: ¿a quiénes Dios juró que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Todos los elementos de la fe son esenciales para esa relación especial con Dios. Iglesia, no seamos engañados en creer que nuestra fe en Dios es simplemente una creencia. Nuestra fe en Dios es algo más. Nos lleva a vivir una vida abundante y llena de bendiciones. La pregunta es: ¿creemos en Él? Causa mucho dolor cuando nuestra confianza es más fácil ponerla en los hombres. Causa mucha tristeza cuando nuestra confianza es más sencilla depositarla en los hombres. Primera de Juan 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Está diciendo: aceptamos un testimonio humano, pero el testimonio de Dios es mayor. Es mayor. Juan está aceptando la diferencia que existe entre la manera en la que confiamos en unos y en la que confiamos en Dios. Y muchas veces confiamos en el hombre más que en Dios, quien tiene mayor credibilidad. Si usted nota, todos los días confiamos en los hombres. Usted se sube en un automóvil, se sube en un taxi y no conoce a ese taxista, pero confía que lo llevará a la dirección que usted le dio.
Tenemos fe en el ingeniero que hizo ese puente, que dice pase nomás con confianza, no se va a caer. Y pasamos con confianza porque creemos que ese ingeniero hizo muy bien ese puente. Creemos que él lo hizo bien. Es más sencillo confiar en el hombre. Es más sencillo confiar en la seguridad que brinda el hombre, aunque nunca lo hayamos conocido. Jesús le dijo a Tomás: creíste porque me vistes. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. El apóstol Juan está argumentando que si podemos hacer esto con los seres humanos, de creer en el testimonio de ellos, mucho más digno de confianza es el Señor. Mucho más digno de confianza es Él. ¿Será que podemos confiar en Él con todo el corazón? ¿Será que ahora que sé que la fe no es solo creer, sino que le acompaña una acción para llamarse fe, podemos hacerlo? ¿Usted cree que ahora que puedo entender que la forma de yo tener fe es escuchando la palabra de Dios? La fe viene por oír esta palabra, recibirla y ponerla en práctica, obedecerla. Es la mejor manera de poder descubrir nuestra fe, y que esa fe necesitará ser probada. Es necesario que nuestra fe sea probada, porque es allí cuando realmente descubriremos si era fe lo que nosotros teníamos. A veces decimos, sí creo, Señor, sí creo. Pero cuando estás pasando el momento difícil, Señor, ¿y ahora qué te pasó? Y el Señor dice, pero tú dijiste que sí creías. Estoy probando tu fe. Ese momento difícil lo estás atravesando, pero no es que yo soy malo, no es que te estoy lastimando. Estoy probando lo que tú dices que crees. Había una vez una familia que pasaba dedicada a la obra de Dios, y un día el pequeño hijo de 4 años decidió hacerle una pregunta a su papá y le dice, papi, ¿qué es fe? Pues el papá, 4 añitos, ¿cómo defino? ¿Cómo le digo qué es certeza, qué es convicción? ¿Qué? No me lo va a entender. Entonces el papá dice, ven acá, mijo, no te lo voy a decir con palabras, no te lo voy a decir con conceptos, te lo voy a demostrar. Y lo llevó a la entrada de un sótano en su casa. Era de noche, estaba oscuro. El papá bajó las escaleras en aquel sótano oscuro, dejando al niño en la parte alta que solo observaba mientras él bajaba las escaleras, aunque estaba oscuro. Al llegar al fondo ya no se veía el papá, solo se escuchaba su voz. Papá, aquí estoy, mi hijo. Es que no te veo. Y el papá le dice, ahora, mi hijo, por favor, lánzate. 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 Yo te recibo en mis brazos para que no te golpees en el piso. El niño le contesta, papá, pero es que no te veo. El padre contestó, yo lo sé, hijo, pero yo sí te veo y no dejaré que caigas en el piso. El pequeño, sin pensarlo, se lanzó al vacío oscuro del sótano y al descender sintió que el padre lo recibió en sus brazos. Eso es fe, hijo. Eso es fe. Tú no me veías, pero confiaste en que yo no te dejaría lastimar. Iglesia, fe es confiar en Dios sin mirarlo. Fe es confiar en Dios sabiendo que aunque yo no lo veo, Él sí me ve a mí. Que Él tiene cuidado de nosotros.
Al igual que este niño, debemos creer en que Dios no nos dejará caer en el suelo, sino que como ese Padre amoroso nos abrazará, y que si estás pasando por un momento difícil, es solo parte de la evaluación de que Él quiere que tú descubras cuánta fe tienes en Él. Y no te pases diciendo toda la vida así: Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, sino que quiere ver una acción de esa fe, de esa confianza, de esa creencia. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No sé si tú puedes creer en esa promesa. La Biblia dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Será que le puedes creer a esa promesa? Pues en esta hora el Señor quiere renovar su pacto contigo. Y no sé si tú quieras renovar también tu convicción con Él y decirle: Señor, yo quiero ser un hombre de fe. No sé si usted, dama, quiera decirle: Señor, yo quiero ser una mujer de fe. Que siento que todo es adverso y que no veo claridad. Pero sé que tú me ves, Señor. Y que algo se activará en mí, algo en esta hora, que esta palabra provoque fe en tu corazón, que esta palabra produzca fe. Escúchala y obedece, la iglesia. No solo la escuches para decir: yo tengo fe. No, Señor, a esta creencia hay que ponerle acción para que se convierta en fe verdadera. Cree en aquel que te hizo una promesa y la cumplirá. Porque se te hace tan sencillo confiar en el humano? ¿Por qué se te hace tan sencillo entrar a quirófano y confiar en el médico que va a estar al frente, cuando hay uno más grande y todopoderoso en quien debe estar nuestra confianza? Él no falla, Él siempre tiene la verdad y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Será que esta mañana le puede decir: yo creo en ti, Jesús? Yo creo en tu palabra. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tu palabra es verdad. Yo creo que tú puedes hacer un milagro en este día. Yo creo que tú puedes obrar de manera especial. Levanta tus manos delante del Señor. Señor, ¿cuál es la medida de fe que me has dado? ¿Cuál es la medida de fe? ¿Será que estoy envidiando la fe de otro, Señor? Porque pareciera que tuviera una fe más grande. Oh, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: crúzate allá, y el monte se cruza al otro lado. ¿Cómo está la fe, hermano, hermana? ¿Cómo está esa medida de fe? ¿Cómo está esa convicción? ¿Será que necesitas bajarte del bote? ¿Será que necesitas bajarte de aquella embarcación? ¿Será que necesitas caminar enseguida sobre las aguas de aquel que te dijo: si puedes? ¿Será que tu creencia necesita una acción en esta hora? Que cuando te levantes de ahí tú digas: Señor, yo creo y en tu nombre lo voy a hacer. Yo creo y en tu nombre lo voy a hacer. Si alguien vino que no podía mover la mano, y usted diga: yo creo, y levante esa mano y comience a moverla. Si alguien dijo: Señor, yo vine con esta dolencia, pero yo creo, hágalo en el nombre de Jesús. Que haya una convicción en esta hora. Que haya una convicción en esta hora, una certeza, una seguridad firme en la palabra de Jesús. Señor Jesús, en esta mañana yo quiero pedirte por alguien que está creyendo. Quiero pedirte por alguien que está creyendo, pero que no solo se va a quedar en creer, sino que se va a levantar y va a actuar en el nombre de
Jesús. Hay alguien aquí que está creyendo a tu palabra. Hay alguien aquí que está creyendo a tus principios. Hay alguien que va a decir: Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre lo voy a hacer. En tu palabra echaré la red. En tu palabra, Señor, lo lograré. Lo haré en tu nombre maravilloso.